Hi everybody, today's Hola a todos. Hoy es martes, 21 de abril de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Marandi, nuestro querido hermano, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor Marandi. Muchas gracias por invitarme. Thank you very much for having me. Septim Enixuroberth. Let me start with what's going on. Donald Trump Déjame empezar por lo que está pasando. Hace unos momentos, Donald Trump dijo que Irán no tiene otra opción que ir a Islamabad. ¿Y cuál es ahora mismo la mentalidad de los iraníes? Porque ayer J.D. Vance nos dijo que iba de camino a Islamabad, pero luego aclaró que aún no había salido. ¿Qué está ocurriendo exactamente? ¿Están esperando a que Irán decida si quiere ir o no? ¿Cuál es la posición de Irán? Well, no one should waste their time. Bueno, nadie debería perder el tiempo escuchando a los medios occidentales que citan fuentes iraníes anónimas, ni a los canales del Mossad, como Iran International, o cualquiera de esos que hablan en nombre del régimen israelí o de la clase Epstein. Los iraníes no van a ir, y no se está preparando ninguna delegación. No hay ninguna conversación sobre ningún movimiento. Y a menos que Estados Unidos cambie su política, así es como va a seguir siendo. Irán no tiene miedo. Su ejército está preparado para la guerra. Y si los estadounidenses intentan cometer crímenes contra la humanidad, por ejemplo, atacando infraestructuras críticas iraníes, entonces, por supuesto, todos ellos son criminales de guerra. Iranian infrastructure, of course, they are all war criminals. They already are war criminals, but their crimes will. Ya son criminales de guerra, pero sus crímenes van a aumentar. Los pilotos sionistas, por supuesto, son criminales por naturaleza, así que no tiene sentido hablar de ellos. Disfrutan matando niños. Pero si los estadounidenses o el régimen israelí atacan objetivos críticos, Irán hará lo mismo. Y Irán tiene capacidades que aún no ha mostrado. La infraestructura crítica del régimen israelí será destruida, y también la de los regímenes del Golfo Pérsico. Sin esos regímenes, no tierra. Los estadounidenses no podrán en guerra con Irán sin los Emiratos, sin Abu Dhabi, Kuwait, Qatar y Bahrein. Kuwait, Qatar, and Bahrain. So they will pay the consequences. And Así que pagarán las consecuencias. Y mi consejo es que todo el mundo se marche ahora mismo. Porque como sabes, si Trump cumple sus amenazas respecto a la infraestructura crítica para matar niños, porque claro, cuando te quedas sin electricidad, cuando pierdes infraestructuras esenciales, la gente muere en los hospitales, pasan todo tipo de cosas terribles. Entonces Irán tendrá que responder, sobre todo porque Estados Unidos utiliza a esos regímenes del Golfo Pérsico. Sí, quiero decir, porque utilizan a los regímenes del Golfo Pérsico. Because they use the regimes in the Persian Gulf. So, since the weather is going to get very hot in the Persian Gulf, Como el tiempo va a ponerse muy caluroso y húmedo en el Golfo Pérsico en las próximas semanas, creo que lo mejor es que la gente se marche ya, que cruce el desierto y vaya, supongo, a Irak o quizá incluso a Yemen. O tal vez, no sé, no se me ocurre otro sitio a donde puedan ir, aunque quizá Omán. Pero no sé cuánta infraestructura tiene Omán, ni cuánta gente puede acoger. En cualquier caso, la gente debería irse. Y también, los marineros de los barcos en el Golfo Pérsico deberían estar preparados para evacuar sus embarcaciones, porque si la situación se complica, esos barcos no resistirán al final si la guerra se amplía, sobre todo los que están más cerca del estrecho de Hormuz. Especially ships that are closer to the Strait of Hormuz, they'll be targeted and destroyed, so it's best. Serán atacados y destruidos. Así que lo mejor es que todos los marineros se preparen ya para evacuar. Recuerda, Nima, Irán no quiere esta guerra. Irán no empezó esta guerra. Irán nunca la intensificó. Y si miras las cifras de víctimas en la región del Golfo Pérsico, en esas dictaduras familiares árabes apenas ha muerto un puñado de personas. Pero en Irán, más de 3,000. ¿Por qué? Porque los estadounidenses y los israelíes atacan a civiles. Atacan a la gente en sus tiendas, en las carreteras, en sus casas, en el trabajo. Si apuntan a una persona, a un individuo concreto, lo hacen junto con su familia, con sus hijos, con sus nietos. Por supuesto, Estados Unidos atacó a niños de primaria en una escuela y nunca pidió perdón, nunca mostró arrepentimiento. Es un régimen bárbaro. Irán tiene cuidado de no dañar a los civiles.
Iran takes care not to hurt civilians. Despite the massive destruction that was brought about in the Persian Gulf. A pesar de la enorme destrucción que se produjo en el Golfo Pérsico, vimos que muy poca gente del otro lado murió. Por eso creo que la gente debería evacuar de inmediato, porque no queremos que nadie muera. Pero la infraestructura del petróleo y el gas creo que está completamente destruida. Y la electricidad también. Todo quedará arrasado si Trump cumple su amenaza. Y entonces nos encaminaremos hacia una depresión económica global. No habrá más petróleo, ni gas, ni helio, ni fertilizantes, ni nada procedente de la región del Golfo Pérsico durante los próximos años. Y sobre todo, los aliados de Estados Unidos. Esto es obra de Trump. Nadie debería olvidar que los sionistas, Netanyahu, el régimen israelí, presionan a Estados Unidos. Y por supuesto, Trump les obedece por la razón que sea. Ellos son los responsables de lo que está ocurriendo ahora, y serán los responsables de lo que ocurra a partir de ahora. ¿Por qué Irán no ve como una buena opción ir a Islamabad? ¿Cuáles son los principales obstáculos desde el punto de vista iraní, tal y como Irán percibe la situación? Bueno, es evidente que tenemos un alto el fuego. Teníamos un acuerdo con Estados Unidos, y Estados Unidos está violando ese alto el fuego al imponer un bloqueo a los puertos iraníes en el Golfo Pérsico. Eso es inaceptable. Es una violación, y por tanto no podemos negociar en esas condiciones. Y si los estadounidenses van a empezar también a incautar barcos iraníes, como ya están haciendo, eso lo hace aún más imposible. Así que deberían recordar que tenemos una gran cantidad de barcos en el Golfo Pérsico, y todos ellos, los que no sean destruidos al final, los iraníes los tomarán como compensación. Los estadounidenses no tienen buenas opciones, ninguna. No es que tengan pocas cartas, es que no tienen ninguna. They have no cards. It's not that they have few cards. They have no cards. And more fighting against Iran will Y más enfrentamientos contra Irán solo empeorarán la situación para Estados make it Unidos. worse for the United Y todo el mundo debería reconocer que esto es obra de Netanyahu, del sionismo y de Trump. Si en Argentina la gente está sufriendo las consecuencias, saben perfectamente a quién culpar. En todo el planeta, la gente debería saber, sabrá y ya sabe quién es responsable de esta catástrofe que no deja de crecer. Y esto es solo la punta del iceberg. La verdadera miseria, por desgracia, aún está por llegar. De momento, solo estamos viendo precios más altos y el inicio de la escasez. Pero en los próximos días, la situación empeorará mucho más. Y dentro de 3 o 4 semanas, la gente empezará a darse cuenta de que esto es, de verdad, una catástrofe. The people will begin to recognize that this is truly a catastrophe. Professor Marandi, Profesor Marandi, este acto de tomar el control de buques comerciales iraníes, básicamente buques comerciales, como usted ha mencionado, está violando el alto el fuego entre ambos. ¿Cree que una de las principales razones por las que Donald Trump o la administración Trump puede hacer esto tan cerca de la costa iraní es precisamente por ese alto el fuego? ¿Y cómo ve Irán esta situación? Cuando ese alto el fuego termine, que será pronto, ¿cuál cree que será la reacción iraní ante lo que ha ocurrido hasta ahora? Well, Nima, first of all, the Iranians, you're right. Bueno, Nima, para empezar, los iraníes, tienes razón. Los iraníes, debido al alto el fuego, han permitido que la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos tengan más libertad de movimiento. Pero Irán tiene armas que todavía no se han utilizado. Algunas no se han usado porque los iraníes no querían escalar el conflicto. No querían hacerlo. Pero después de las amenazas que Trump ha hecho sobre la exterminación de la nación iraní, en la práctica, creo que eso significa que Irán usará sistemas de armas que antes no había empleado. Y creo que los buques de la Marina estadounidense, todos los activos de Estados Unidos y también los israelíes serán ahora más vulnerables que antes. They will be more vulnerable than before. Yeah. You think that I think one of the main
Creo que uno de los principales argumentos por parte de los iraníes, y lo escuchamos del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que además fue el jefe de la delegación en la primera ronda de negociaciones, es que Irán, durante la guerra, mejoró de forma significativa su sistema de defensa aérea. Y eso lo vimos en los últimos días, antes de que llegara el alto el fuego. ¿Qué fue exactamente eso? ¿Qué puedes decir al respecto? De qué manera puede Irán lograr fagolutent esdamente o wupisque perafon? ¿Qué es rasm? It was something domestic, it was something, some sort of cooperation. What do we know about that? Iran's capabilities are Las capacidades de Irán se mantienen intactas porque sus principales fábricas y centros de investigación y desarrollo están muy por debajo del suelo, y muchas de las bases de misiles de Irán ni siquiera se han puesto en funcionamiento todavía. No se han usado. La mayoría de las bases de misiles de Irán no se han utilizado en absoluto. Irán ha estado, creo que ya lo comentamos una vez, utilizando una serie de bases de misiles desde el principio, porque no quiere que el régimen estadounidense ni el régimen de Netanyahu sepan demasiado sobre las otras bases. Así que sus bases navales subterráneas, intactas, la mayoría de sus bases de misiles intactas, sus centros de investigación y desarrollo intactos, sus fábricas para desarrollar misiles y otras armas de alta tecnología intactas. Irán está hoy más preparado que antes, y los estadounidenses pueden seguir diciendo que se están quedando sin misiles y sin drones. Eso es lo que estuvieron diciendo durante 40 días. Y como todos recordamos, durante las 2 últimas semanas de esa guerra de 40 días, los iraníes siguieron golpeando cada vez con más fuerza. Esta no es una guerra que los estadounidenses puedan ganar. Y si hay una ofensiva terrestre, no tengo ninguna duda de que los iraníes los dejarán entrar y empezarán a golpearles una y otra vez durante semanas y semanas hasta obligarles a una retirada humillante. Irán no va a montar una defensa fuerte para mantener cada palmo de territorio. Irán quiere que entren en el país, quiere que se involucren dentro de Irán y después destrozarlos desde dentro. Recuerda, ya hablamos de esto antes. Irán no ama la guerra. Irán no quiere la guerra. Pero cuando empezó, te dije que los iraníes querían que fuera una guerra larga. ¿Por qué? Porque no quieren que vuelva a ocurrir. Quieren que se acabe de una vez por todas. Al final de esta guerra, los iraníes quieren asegurarse de que ningún país vuelva a pensar jamás en atacar a Irán. Y esto es exactamente lo que habían planeado. Llevan décadas preparándose para esta guerra. Y todo lo que venimos diciendo desde hace años, al final, ha resultado ser cierto. Pero una vez más, en su arrogancia, Occidente, los estadounidenses, sus medios, fingen que esto va a ser fácil, va a ser imposible. Y cuando lancen sus ataques, volveremos a ver imágenes difundidas por el gobierno de Estados Unidos mostrando todo tipo de misiles destruidos, defensas aéreas destruidas, túneles destruidos. Y enseñarán cómo quizá han tomado esta isla o aquella otra, y lo presentarán como una victoria, igual que en la Guerra de los 12 días. Eso fue lo que hicieron. Igual que en la Guerra del Ramadán, la guerra que acabamos de vivir, y ahora estamos terminando el alto el fuego posterior a esa guerra. Durante las dos guerras, los medios occidentales fingieron, incluso los que estaban en contra de Trump, que sus tropas iban muy bien. Pero con el paso del tiempo quedó claro que eso era pura propaganda, que en realidad no les iba bien, que sus activos en el Golfo Pérsico estaban siendo destruidos y que el régimen israelí, durante 40 días y 40 noches, fue golpeado sin descanso. Y los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que forman parte de esa coalición de Epstein, unos más siniestros que otros, pero todos siniestros, sufrieron muchísimo. Pero el castigo que está por venir será de un nivel completamente distinto en todos los frentes, tanto en la Palestina ocupada como en las futuras guerras en la región del Golfo Pérsico.
Professor Marandi, since there is a lot of misinformation. Profesor Marandi, como ahora mismo hay tanta desinformación y manipulación en los medios tradicionales, sobre todo en X, que parece estar totalmente bajo ocupación sionista, Donald Trump publicó allí algo, simplemente republicando a un tipo que decía que la República Islámica se está preparando para ahorcar a 8 mujeres. Y Trump comenta que está pidiendo que va a negociar pronto con los iraníes, que les va a pedir que liberen a esas mujeres. ¿Qué está pasando? Cada vez que intentan crear algún tipo de ola contra ustedes, poner presión psicológica sobre la gente que básicamente sigue a Donald Trump. ¿A qué se refiere con eso? ¿Hay algo de verdad en este tipo de informaciones que están circulando ahora? No, of course it's nonsense. But those who No, claro que es una tontería. Pero quienes mataron a personas durante los disturbios, quienes asesinaron a gente, se enfrentan a la pena de muerte. Esa historia de las 8 mujeres es una noticia falsa. Básicamente se trata de generar apoyo para asesinar a miles de iraníes. Y los periodistas occidentales van a ayudar, porque así son. Es como Piers Morgan. Estuve con él ayer y creo que los espectadores deberían ver toda la conversación. Me pareció muy interesante. Se negó a decir que considera ilegítimo el etnosupremacismo. Se negó a decirlo 3 veces. Y además, allí dejé en evidencia que él repetía otra vez la afirmación de que miles de manifestantes pacíficos fueron abatidos por la policía. Todo eso forma parte de una narrativa repetida por gente siniestra y por idiotas útiles. Sinister people and useful idiots. The useful idiots, some of them I criticize online. Los llamados idiotas útiles, algunos de los cuales critico en Internet, como esos izquierdistas, esa gente que finge ser opositora, pero repite gran parte del discurso occidental cuando se trata de Irán. Le dije, ¿cómo es posible que el propio Trump admitiera que les estaba enviando armas? Y si se trataba solo de protestas espontáneas y de manifestantes pacíficos, ¿a quién iba a enviar esas armas? ¿Cómo sabe que saben usar armas de fuego? ¿Cómo sabe quiénes son? Está claro que todo esto son redes de terroristas y que fue una insurrección armada iniciada por la inteligencia estadounidense y la israelí. Ellos son responsables de las muertes de cifras falsas. Ese número solo se inventó para crear un ambiente emocional que justificara la masacre de las niñas del colegio que llevaron a cabo. Los mismos periodistas que fingen que Irán está matando a mujeres inocentes, que si 8 personas o miles de iraníes abatidos, esos mismos son los que no dicen nada sobre las 168 niñas que fueron masacradas en Minam. Así que todo lo que digan es falso, es propaganda, pero mucha gente ya ve a través de eso y ya no les va a funcionar. Y le dije a Piers Morgan que si esas protestas fueran realmente espontáneas, entonces ¿a quién está enviando las armas? ¿Cómo sabe él siquiera si saben usar armas? Está clarísimo lo que fue eso. Idiotas útiles ayudaron a justificar, bueno, no había justificación alguna, pero crearon una especie de aura de legitimidad para la agresión contra Irán. Y eso mismo es lo que intentan hacer hoy. Cada vez que quieren presionar a Irán, se inventan algo. Podría ser mañana, una operación de bandera falsa. Quizá en Estados Unidos veamos un ataque a una sinagoga y no sé, mueran algunas personas. Y luego aparecerán fotos del Ayatollah Khamenei o de alguien más. Igual que aquel pasaporte que se encontró en Nueva York el 11 de septiembre, ese tipo de cosas. Así que yo no me tomaría nada de eso en serio. Está clarísimo que solo están preparando el terreno para una agresión. Igual que vimos a Trump hace unos días, diciendo que los iraníes habían aceptado esto y esto y esto y esto. ¿Por qué lo decía? En mi opinión, lo decía para que más adelante pudiera decir, prometieron hacer todas estas cosas, pero no lo hicieron. No lo cumplieron, así que vamos a tener que bombardearlos. Así es como funciona Estados Unidos. Y recordad, la clase Epstein, cuando se trata del sionismo y del imperio, están todos de acuerdo. Odian a Trump, pero les encantaría ver al pueblo iraní destruido.
Por eso, desde hace semanas, Trump lleva diciendo que va a aniquilar Irán, que va a devolver Irán a la edad de piedra. Y más recientemente dijo que va a borrar una civilización del mapa. ¿Habéis oído a alguno de esos grandes periodistas occidentales, con millones, cientos de miles o decenas de miles de seguidores, mostrar alguna indignación? ¿Viste algún titular, algún gran titular, en The Guardian o en The New York Times, que dijera algo como, estos son crímenes contra la humanidad y debe ser derrocado, o apartado, o destituido del poder? No, porque todos son iguales. No hay una diferencia real. Por cierto, están eliminando muchas cuentas iraníes de Twitter. Mi cuenta de Facebook y mi cuenta de Instagram fueron eliminadas hace ya bastante tiempo, así que solo me queda una cuenta de Twitter y un pequeño canal de Telegram, que podéis encontrar en mi cuenta de Twitter. Y, viendo cómo van las cosas, espero que pronto también borren mi cuenta de Twitter. Así que, si alguien quiere unirse a mi canal de Telegram, de momento sigue ahí. Podéis encontrarlo en mi cuenta de Twitter. Yeah. Sí, profesor Marandi, voy a poner el enlace a su canal de Telegram en la descripción de este video. Y cualquiera que quiera seguir al profesor Marandi, solo tiene que ir a la descripción justo después de esta charla. Lo voy a poner ahí. Y profesor Marandi, por cierto, lo digo muy abiertamente y con total claridad. Si me atacan, los iraníes, bueno, hay otros también, pero algunos de los iraníes a los que sigo, podéis contactar con ellos e invitarlos a vuestros programas, al tuyo, a otros, a los medios. Te enviaré listas después de este programa y también se las mandaré a otros amigos. Así que no hay manera de que nos silencien. Pueden quitarnos las cuentas, pueden matarnos, pero no nos van a callar. Professor Marandi, when do you think that Profesor Marandi, ¿cree usted que una de las condiciones previas para las negociaciones, para una segunda ronda de negociaciones, si llega a producirse, no lo sabemos, como usted ha mencionado, será poner fin al bloqueo por parte de Estados Unidos? Esa sería una de las condiciones previas. ¿Y qué otras condiciones podríamos tener, si es que existen, en relación con Estados Unidos? Sí, creo que, bueno, no he estado en ninguna reunión. Solo he tenido llamadas con personas que están implicadas y que formaban parte de la delegación la última vez, las mismas que me pidieron que viajara con ellos. Y por lo que entiendo, se trataría del bloqueo y de los barcos que fueron dañados o secuestrados. Así que puede que haya otras condiciones también, no lo sé. Es decir, nadie debería tomar lo que digo como la última palabra. Pero eso es lo que entiendo. Ahora bien, el motivo está claro. ¿Por qué los iraníes no planean ir? Y de nuevo, todo lo que veas en Reuters o en esos otros medios o en ese canal israelí, Iran International, todo eso es simplemente guerra psicológica. Yeah. And the second Sí. Y la segunda parte sería, profesor Marandi, ¿cuáles fueron los puntos básicos, principales temas durante la primera ronda de negociaciones? Uno de ellos es el estrecho de Hormuz y el otro, el enriquecimiento de uranio en territorio iraní. ¿Y cuál es la situación del estrecho de Hormuz hasta ahora? ¿Ha habido algún tipo de mensaje procedente de Estados Unidos? Sabemos que pidieron formar parte de, bueno, que querían beneficiarse del estrecho de Hormuz, algo que fue rechazado por la parte iraní. ¿Cómo están las cosas en relación con el estrecho de Hormuz? Como sabes, yo no formo parte de las negociaciones, así que conozco algunas cosas sueltas, pero no los detalles. Ahora bien, el estatus del estrecho de Hormuz ha cambiado de forma permanente. Los iraníes no van a negociar eso. El único país con el que van a cooperar en relación con ese estatus es Omán, y todos los demás van a tener que aceptar la nueva situación. Da igual si los estadounidenses lanzan un ataque esta noche y libran una guerra de 6 meses, de un mes, de 3 semanas o mis años. Y les siempre.
or a 2-year war, the status has changed for good. And that's just something that will have to be. Y eso es algo que los regímenes del Golfo Pérsico tendrán que aceptar si quieren seguir existiendo. Porque si Trump lanza esa guerra y obligan a Irán a hacerles a ellos lo que ellos y sus amos estadounidenses quieren hacernos a nosotros, entonces esos países dejarán de existir en gran medida, sobre todo los más pequeños, y probablemente todos, al menos en su forma actual. En cualquier caso, quien esté en el poder en cualquier zona de la región del Golfo Pérsico tendrá que tratar con Irán. La entidad que controla el estrecho de Hormuz es legalmente válida. No es ilegal, a pesar de lo que afirman algunos comentaristas occidentales. Y esos comentaristas occidentales deberían preocuparse más por la guerra que apoyaron contra Irán y en la que sus propios regímenes han participado, y por los miles de personas que han asesinado, en lugar de preocuparse por el control que Irán ejerce sobre el estrecho de Hormuz. We had a report on Wall Street Journal reporting that Tuvimos un informe en el Wall Street Journal que decía que más de 25 petroleros y gaseros vinculados a Irán lograron eludir con éxito el bloqueo estadounidense en el estrecho de Hormuz. Y creo que eso demuestra, de alguna manera, las limitaciones de Estados Unidos a la hora de aplicar un bloqueo. No es comparable con lo que hace Irán en el estrecho de Hormuz. Irán se beneficia del estrecho por su ubicación, porque forma parte de su propia geografía. Y Estados Unidos ha llegado muy lejos, muy cerca de las costas iraníes, al intentar hacer eso. La sostenibilidad de lo que están haciendo también es importante. Recordemos el caso de la guerra de desgaste. En cierto modo, esto es una guerra de desgaste entre las dos partes. Y la pregunta es, ¿cuál es la evaluación desde el lado iraní? ¿Y hasta qué punto es capaz Estados Unidos de mantener este tipo de operaciones? In continuing these sort of activities. Bueno, los estadounidenses creen que pueden estrangular a Irán. El problema es que, si nos roban nuestros barcos, nos compensaremos nosotros mismos. Tomaremos la compensación de los barcos que están en el Golfo Pérsico. Esos barcos pertenecen a Kuwait, a los Emiratos, a Arabia Saudí, a Bahrein o a Qatar. Todos forman parte de esta guerra. Todos son culpables de agresión y todos son cómplices de los crímenes. Así que ellos pagarán la compensación, ya sea a través de las tasas que tengan que pagar para salir, entrar o pasar por el estrecho de Hormuz, o sea, mediante una compensación directa, o incluso con los barcos y sus bienes que Irán les quite. Irán será compensado. Así que los estadounidenses pueden llevarse unos cuantos barcos, pero el precio de lo que Irán tomará a cambio será mucho mayor. Y cualquier otra cosa en el Golfo Pérsico, que logre sobrevivir a la guerra, muchos barcos probablemente serán destruidos y se hundirán en el fondo del Golfo Pérsico, del estrecho de Hormuz o del Golfo de Omán. Así que, una vez más, los estadounidenses no tienen la ventaja. Irán tiene muchas fronteras para comerciar. Con Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, el mar Caspio, que marca la frontera entre Irán y Rusia y Kazajistán, y luego están Azerbaiyán y Armenia, Turquía e Irak. Así que no nos faltan pasos fronterizos para hacer comercio. Irán es un país casi autosuficiente en productos agrícolas. Este año hemos tenido mucha lluvia en todo el país y Teherán ha estado mejor en las últimas semanas. De hecho, ha llovido durante los últimos 3 o 4 días. Así que la agricultura este año debería ir bastante bien y eso ayudará tanto en el empleo como en reducir la necesidad de importar alimentos, frutas, verduras y cosas por el estilo. Por tanto, Irán está en una situación muy distinta a la que los estadounidenses esperan. Y repito, esta no es una guerra que se pueda ganar. No queremos una guerra. Quiero dejarlo muy claro. Algunas personas, cuando advierto a esas familias árabes, a esos regímenes árabes del Golfo Pérsico, que la gente allí debería evacuar, me dicen, ¿qué pasa contigo? ¿Eres un belicista? No, pero les estoy advirtiendo de lo que está por venir.
Y esto es lo que sus propios regímenes se han buscado al entregar esas bases a Estados Unidos, al permitirlo, al financiar la ocupación estadounidense. Estados Unidos no solo controla el territorio, su presencia está financiada. Y el esfuerzo de guerra contra Irán también está financiado, sobre todo por 3 países que conozco: Qatar, los Emiratos y Arabia Saudí. De los otros 2 no tengo información, pero probablemente sea lo mismo. En cualquier caso, esos países, esos regímenes, son totalmente cómplices. Así que lo que digo es que la gente debería marcharse, porque si Trump cumple sus amenazas, esas amenazas solo pueden llevarse a cabo con la ayuda de esos países. Those threats can only be carried out with the help of these countries. Their airspace, their air bases, the air bases that they Su espacio aéreo, sus bases aéreas, las bases que se dieron a los estadounidenses, la infraestructura civil que están utilizando, y sabemos que la están utilizando, los puertos que sabemos que usan, los desiertos desde donde lanzan misiles, sabemos todo eso. Así que, cuando empiece la guerra, los iraníes van a responder. Es algo legítimo y moral. Si Irán no responde, eso solo animará a los estadounidenses a seguir destruyendo la infraestructura iraní. Por eso vamos a responder contra los países que ayudaron a Estados Unidos. Y cuando su infraestructura quede destruida, la depresión global será permanente. Durará muchos años. will be permanent. It will be for the years to come. And that will be more than enough punishment. Y eso será más que suficiente castigo por las acciones de Trump. No queremos una depresión global. No queremos una guerra. Pero si nos la imponen, lucharemos hasta el final, hasta el mismísimo final. Esta es una lucha por nuestra supervivencia. Y estamos decididos a que la República Islámica de Irán y el eje de la resistencia sobrevivan, y a que el régimen de Trump, el régimen de Netanyahu y el sionismo queden expuestos ante el mundo por lo que realmente son. El mundo va a verlo, y de hecho lo está viendo. Las mismas personas que llevaron a cabo un genocidio contra el pueblo palestino, las mismas que ahora están llevando a cabo operaciones genocidas contra el pueblo libanés, son exactamente las mismas que están sacrificando la economía mundial por sus propias ambiciones genocidas. For their own genocidal ambitions. Here is Es lo que what más dice CNBC. he reported. His report. Can you just Momento, perdona. sorry. Yeah. Yeah. We have some reports from CNBC. Tenemos algunos informes de CNBC. El profesor Marandi volverá en un momento. Pero básicamente le están preguntando a Donald Trump, perdón por la interrupción. Sí, profesor Marandi, esto fue lo que le preguntaron a Donald Trump. Un periodista de CNBC le dijo, ¿está usted diciendo que necesita al menos la perspectiva de un acuerdo firmado hoy o mañana, o de lo contrario, reanudaría los bombardeos sobre Irán? Y Donald Trump respondió, bueno, espero estar bombardeando, porque creo que esto es mejor actitud o greithad. Reist as stinch to hand at all. We are ready to go. The military is raring to go. And what ¿De qué tipo de acuerdo está hablando? is he talking about? I don't know. I don't understand. No lo sé, no lo entiendo, porque no hay ninguna base, no hay ningún fundamento. No se definió ningún marco durante la primera ronda de negociaciones. Él habla de firmar algo. ¿De qué está hablando exactamente? That he's talking about. He's talking nonsense. He's a Está diciendo tonterías. Es un psicópata. No es una persona normal. Por lo que me cuentan amigos que están conectados, que tienen contactos con gente vinculada a personas de la Casa Blanca, tiene problemas mentales. Y por eso ya sabes, se puede esperar cualquier cosa. Pero la gente que quiere una guerra con Irán, esos psicópatas sionistas, no tienen ningún problema. Están presionando para que haya guerra. Así que él habla de que, si recuerdas, hace 2 o 3 días dijo que Irán había aceptado todo. Y nada de eso es verdad. Todo es falso. Y el doctor Golibov, en su tweet, lo señaló con mucha claridad. Mira, quiero decir, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? El problema es que, bueno, para empezar, Estados Unidos cometió actos de agresión y crímenes de guerra contra la humanidad, junto, por supuesto, con el régimen de Netanyahu. Pero teníamos un alto el fuego. the Netanyahu regime. But we had a ceasefire.
The United States failed to abide by the ceasefire. Estados Unidos no cumplió con el alto el fuego. Netanyahu lo violó. Luego Trump dijo que Líbano no formaba parte del alto el fuego porque Netanyahu le estaba imponiendo esa decisión. E Irán respondió que no, que el alto el fuego era integral, que había que cumplir todos los compromisos. De lo contrario, no aumentarían el número de barcos que pasan por el estrecho de Hormuz. Así que no cumplirían su parte si los demás no cumplían la suya. Y por supuesto, al final se vieron obligados a imponer un alto el fuego en Líbano. And of course, ultimately, they were forced to impose a ceasefire in Lebanon. But the point is, during that period, Pero el caso es que durante ese periodo, un par de días, 2, 3 días, creo, antes de que finalmente se aplicara el alto el fuego en el Líbano, los estadounidenses impusieron un bloqueo en el Golfo Pérsico. Eso es una violación del alto el fuego. ¿Cómo podemos negociar con una entidad que no cumple sus compromisos? No hay nada que negociar. Solo negocias si sabes que la otra parte va a cumplir lo acordado. Tienes un acuerdo, te comprometes a hacer ciertas cosas y la otra parte también se compromete a hacer otras. Así que si los estadounidenses ya están incumpliendo sus compromisos, entonces seguir negociando no tiene sentido. Están robando barcos, están imponiendo un bloqueo a civiles, a bienes civiles. Bien. on civilian goods, okay, you can do that. But Puedes hacerlo, sí, pero no vamos a negociar porque estás incumpliendo. Imaginemos otra cosa. Supongamos que Irán va a Islamabad. Los estadounidenses pensarán, mira, la última vez no cumplimos nuestros compromisos, así que ahora haremos nuevos compromisos, pero tampoco los cumpliremos. Inútil. Por eso Irán no tiene intención de hacerlo en estas circunstancias. Simplemente no va a pasar. Y Trump puede fingir que Irán hizo todo tipo de concesiones. Yo, personalmente, creo, y lo dije hace unos días, que lo que está diciendo, bueno, él suele decir tonterías, eso ya lo sabemos. Pero lo que decía, que si esta vez no es una tontería como de costumbre, entonces creo que lo que intentaba era decirle al público que Irán había prometido todas esas cosas. Y luego, más adelante, dirá que los iraníes rompieron sus promesas, aunque en realidad los iraníes no hicieron ninguna promesa, no asumieron ningún compromiso. Pero él lo dirá igualmente, para su base. Su base no está precisamente llena de gente muy inteligente, y, por supuesto, tampoco son personas muy humanas. Normalmente, ya sabemos qué tipo de gente sigue apoyándole en su mayoría. Pero bueno, lo dice por ellos, para que cuando lleve a cabo una agresión, pueda decirles, bueno, ellos prometieron hacer todo esto, no lo hicieron, así que no nos quedó más remedio que atacarlos. Básicamente, creo que eso es lo que intentaba hacer. That's basically what I think he was trying to do. So what he's saying today is all nonsense. There are no direct. Así que, lo que está diciendo hoy es un disparate. La única vez que hubo negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos fue el día en que el Dr. Khalibaf estaba en Islamabad. Algunos decían, sí que hubo negociaciones directas. No, antes de las conversaciones en Islamabad no hubo negociaciones directas. Solo se enviaban mensajes de un lado a otro, y ya hablamos de eso. Después de Islamabad, tampoco ha habido negociaciones directas, solo mensajes que van y vienen, como lleva ocurriendo desde hace años. Así que las negociaciones directas fueron el día en que yo mismo estaba en Islamabad. No participé en ellas, pero estuve allí. Ese es el único día en que hubo negociaciones directas. Profesor Marandi, por la experiencia que tuvieron los iraníes en la primera ronda de negociaciones, ¿cree usted que no ven? Parece que Irán no percibe ninguna seriedad por parte de Estados Unidos. Da la impresión de que están ahí solo para hacer algo, no sé. Incluso se ve más movimiento en los tweets o publicaciones de Donald Trump que en lo que hacen los negociadores estadounidenses. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y cuál es ahora la valoración que tienen sobre los negociadores de Estados Unidos? Antes de las negociaciones en Islamabad, el Dr. Khalibaf y el Ayatollah Khamenei hablaron sobre el marco general, y se decidió ese marco. Cuando el Dr. Khalibaf fue a Islamabad, no necesitó llamar a nadie en Teherán.
tenía autoridad para tomar decisiones. En cambio, Vance no tenía ninguna autoridad. Vance estaba, para empezar, rodeado de activos sionistas, de activos israelíes, porque eran tres: Witkoff, Vance y Kushner. Y en el lado iraní también eran tres: el Dr. Kalibaf, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, y el adjunto del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, es decir, Arakchi y Bagheri. Así que Vance estaba constantemente haciendo llamadas telefónicas, y una de las personas a las que llamó, como todos sabemos, fue Netanyahu. Y más tarde Netanyahu dijo que Vance le informaba a él, lo cual es muy revelador, que Vance tuviera que rendirle cuentas a Netanyahu. Y Netanyahu dijo: Vance, como otros altos funcionarios estadounidenses, me envían informes todos los días. Así que al parecer, el presidente de Estados Unidos es Netanyahu. Pero Vance no tenía ninguna autoridad. Estaba claro. Y por eso, hacia el final del día, los estadounidenses dejaron de cooperar. Luego, aunque el plan era continuar las negociaciones a la mañana siguiente, se marcharon. Entonces, ¿qué tipo de negociación se puede llevar a cabo cuando una de las partes no tiene autoridad? Esa parte solo está ahí para decir que estuvo presente en las negociaciones. Así que obviamente hay otra agenda. Si no están realmente interesados en negociar, entonces el plan era otro desde el principio. O bien, los estadounidenses querían rearmarse y reagruparse. Quiero decir, básicamente es eso. O querían ver si, durante el tiempo después de los combates, quizá en la mesa de negociación, podían conseguir cosas que los iraníes no estaban dispuestos a hacer durante la guerra. Lo cual me parece una tontería, porque estaba claro que Irán no perdió la guerra. Ellos perdieron la guerra. Así que los estadounidenses se han rearmado, pero los iraníes también. Y los iraníes, junto con la crisis global, son como una bomba de relojería. Durante estas 2 semanas de alto el fuego, la falta de petróleo, helio, gas natural licuado, productos petroquímicos y refinados y todo lo demás no ha hecho más que aumentar en todo el mundo. Trump solo está empeorando las cosas, para él mismo, para Estados Unidos, para el mundo, y todo por Netanyahu y el sionismo. Los Emiratos Árabes Unidos se están quedando sin dinero. Han informado de que están pidiendo ayuda a Donald Trump, a Estados Unidos, y además están hablando de acercarse más a China y de usar el yuan. Incluso están cuestionando cuál es el beneficio de tener una base estadounidense en su país. Y claro, cuando hablamos de los Emiratos Árabes Unidos, no estamos hablando de Qatar. Son los Emiratos, mucho más cerca de Israel, casi un aliado israelí en la región. Pero, ¿qué significa eso? Sabemos que la economía está ejerciendo mucha presión sobre Donald Trump, aunque él intenta ignorarlo. Intenta decir que no está bajo ningún tipo de presión. Entonces, ¿qué implica eso para la región? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto para la región? Bueno, yo no creo que, en las circunstancias actuales, si las cosas siguen como parecen ir, vayamos a tener al régimen de los Emiratos Árabes Unidos en el poder por mucho más tiempo. Pero una de las pérdidas para Estados Unidos es que, dejando a un lado la crisis energética, la crisis del helio, la crisis de los fertilizantes y todo eso, los muchos miles de millones de dólares que iban cada mes al mercado de bonos, eso se ha acabado. Los muchos miles de millones que iban al mercado bursátil estadounidense, eso también se ha acabado. Y los muchos miles de millones que se destinaban a comprar armas inútiles de Estados Unidos, que vimos que ninguno de esos regímenes fue capaz de usar. Solo las compran para que los príncipes reciban comisiones ilegales y para que los senadores y la gente con poder en Estados Unidos también se lleven sus comisiones y sus beneficios. Eso se está acabando. No tienen dinero. Y ahora, los Emiratos Árabes Unidos están básicamente atrapados porque no pueden sacar dinero de Estados Unidos. Tienen enormes cantidades invertidas en los mercados de acciones y bonos. No van a volver a ver ese dinero. Yo no lo creo. Pero tampoco creo que vayan a durar mucho más, tal y como están las cosas, dijo. Así que ya están en crisis.
Pero esta vez, si la guerra va a ser como dice Trump, será mucho peor para los Emiratos de lo que ya han vivido. Será fatal para el régimen. Por eso insisto, la gente que vive ahora en esos países debería marcharse a Omán. Deberían irse, si pueden, en avión esta misma noche o antes de que termine el alto el fuego. Tonight, or as before the ceasefire ends, they should leave for Iraq, maybe Jordan, maybe Yemen. Deberían marcharse a Irak, quizá a Jordania, quizá a Yemen, si son lo bastante amables como para aceptarlos, a pesar del conflicto que mantienen con Arabia Saudí. Pero esta es una situación muy seria. Estamos preparados para la guerra, estamos preparados para morir, pero no vamos a inclinarnos ante el imperio. Preferimos morir de pie. Preferimos morir de pie antes que vivir de rodillas. Eso no va a pasar. Y recordad, todo esto es porque estamos en contra del etnosupremacismo. Harán cualquier cosa. Destruirán la economía mundial. Intentarán destruir la civilización iraní para preservar a Occidente, para preservar el etnosupremacismo. Eso dice mucho de Occidente. En realidad, lo dice todo sobre Occidente. Y recordad una vez más, aconsejo a la gente que vuelva a ver mi entrevista de ayer con Piers Morgan. Piers Morgan yesterday. I asked him 3 times, do you consider a regime that is founded and based upon ethno-supremacism to be legitimate or not? And he wouldn't answer. He wouldn't answer. And until the very end, he tried to, after he couldn't answer, he tried to attack me and insult me and attack Iran. And I kept reminding him that you're not answering the question. You won't answer the question. And that shows that in the West, they do not have freedom. And it shows who is in charge. And it shows who's the boss. And it shows basically what Joe Kent was saying, that the war is all about Zionism. They're the ones who have the power. The Epstein class is the one who has the power. And when people like Piers Morgan are too fearful to respond to such a question, it shows what the sort of hold they have over society, over the countries across the West. Professor Marandi, since day one we had Profesor Marandi, Iraqi resistance desde el primer día fighting tuvimos a la together. resistencia iraquí We luchando know that junto a los Donald Trump is iraníes. doing a lot Y sabemos que Donald pressure Trump on está their haciendo economy. mucho para presionar su And economía. we're talking about Además, se habla del flujo de dólares estadounidenses hacia su banco central their y quieren dólares central iraquíes. bank, and they want Iraqi dollars. The Americans want to steal because the Americans are controlled. Los estadounidenses quieren robar porque están controlando las finanzas iraquíes para un día como este y quieren estrangular a Irak para obligarlo a obedecer a Estados Unidos. Pero eso no va a funcionar. Va a tener el efecto contrario. Va a provocar indignación y va a hacer que la resistencia en Irak diga, basta ya. Y así, en Irak, en Yemen, en Irán y en otros lugares, los estadounidenses son demasiado necios para darse cuenta de lo que se están haciendo a sí mismos. Creen que, haciendo daño a la gente, asesinando, estrangulando y matando niños, creen que esto es el siglo XIX. Han vuelto al colonialismo y al imperialismo más burdos del pasado, no al tipo de imperialismo más sofisticado que vimos a finales del siglo XX. That we've seen in the late 20th century. They've gone back, but this is not the same. Han vuelto, pero este ya no es el mismo mundo. El eje de la resistencia es una entidad muy distinta a todo lo que se han encontrado antes. El eje de la resistencia es resistente y derrotará a Estados Unidos. Si quiere guerra, será derrotado. Nosotros no queremos guerra. No nos gusta ver muerte y destrucción. No nos gusta ver sufrimiento. No nos gusta ver un mundo en el que los estadounidenses y los israelíes bombardean a nuestros niños, nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestras carreteras, nuestros puentes. No, no queremos eso. Pero si insisten en hacerlo, siendo los bárbaros que son, responderemos con toda la fuerza posible y nos aseguraremos de que sean derrotados. And we will make sure that they are defeated. Does it mean that the calculation on the ¿Significa eso que Irán calcula que Estados Unidos es incapaz de negociar, incapaz de alcanzar acuerdos en lugar de simples tratos, y que por eso el campo de batalla decidiría el futuro de la región? the battlefield would decide about the future of the region? So it seems. So it seems.
Así parece. Así parece. Estados Unidos libró una guerra contra Irán, 2 guerras contra Irán, y tiene la audacia de imponer un bloqueo a los puertos iraníes y fingir que eso es humanitario. Y sus periodistas y su clase política fingen ser los civilizados, y su líder llama a la exterminación del pueblo iraní. Y ellos pretenden ser las democracias. Y luego, gente como Piers Morgan y todos los demás demonizan a Irán día y noche para preparar el terreno para la agresión. Pero son demasiado cobardes para decir si el etnosupremacismo es legítimo o no. Esto es con lo que estamos tratando. Este es Occidente, y es el enemigo de su propio pueblo. La clase Epstein, la clase dirigente, son los enemigos de su propia gente. Su propio pueblo es tan víctima como nosotros. Y cuando llegue la crisis económica global, y cuando entremos en depresión, si las cosas van como Trump está amenazando, entonces la gente que va a sufrir en todo el mundo incluirá, sí, Across the world will include. Yeah. Yeah. It seems. Sí, parece que hemos perdido al profesor Marandi. Volverá en un momento. Y voy a continuar con él, porque ahora mismo no solo es importante Irak, también lo es Líbano. Uno de los puntos fundamentales, antes de la primera ronda de negociaciones, fue precisamente la situación en Líbano. Y ahora sabemos que los israelíes han definido una línea amarilla en la parte sur del país. Así que la pregunta sería, creo que para muchos de nosotros, ¿cómo reaccionará Irán ante eso? Porque la administración Trump intenta decir que el caso de Líbano es distinto de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. Pero en la mente de los iraníes... sí, ha vuelto, profesor Marandi. Yeah, you're back, Professor Marandi. And Yeah, I changed my connection. sí, he cambiado mi conexión. Y no sé cómo va a estar en los próximos días, porque si empiezan a atacar las centrales eléctricas y ese tipo de cosas, ya sabes, en el futuro puede que sea más difícil para nosotros tener estas conversaciones. No lo sé. Tendré que preguntar si hay lugares a los que pueda ir para hacer entrevistas como la última vez. Pero dado que la naturaleza de los ataques será, ya sabes, golpear a todos los iraníes y destruir la civilización iraní, puede que me resulte más difícil comunicarme en el futuro. En cualquier caso, he cambiado mi conexión. Lo único que quería decir es que, cuando estalle la crisis, si Trump hace lo que dice que va a hacer, y mientras intenta exterminarnos a nosotros y a la civilización iraní, y sus fuerzas armadas cometen crímenes contra la humanidad, esto va a provocar una catástrofe económica global, y la gente común en Occidente va a sufrir igual que todos los demás. Y sabrán quién fue la causa de su sufrimiento. Será el sionismo, será Netanyahu, será Trump. La gente en todo el sur global lo sabrá. La mayoría del mundo lo sabrá. Y por eso Trump se está disparando en el pie. Los sionistas se están disparando a sí mismos, porque lo peor que puede pasarles es que el mundo los vea a la vez como genocidas y como responsables de destruir la vida de personas en todo el planeta. Professor Marandi, we know that Israelis have defined a yellow line. Profesor Marandi, sabemos que los israelíes han marcado una línea amarilla en la parte sur del Líbano y que Donald Trump está haciendo todo lo posible por defender la idea de que el caso del Líbano es distinto al de Irán. Pero sabemos que para los iraníes no es así. Para Irán, todo está conectado. No se trata solo del Líbano, sino también de Gaza, de Cisjordania, de Palestina. Todo está relacionado. ¿Y qué podemos decir? Ayer hablé con Paul Craig Roberts, y su idea principal es ¿por qué nadie en la región pregunta, en las negociaciones con Estados Unidos, cuál es realmente la agenda israelí? Ya sabe eso de la Gran Israel. ¿Qué significa eso? No solo para Irán, sino para toda la región, para Turquía, para los países del Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Por qué nadie plantea esta gran cuestión, que es la cuestión central, la base de todo lo que está ocurriendo en Cisjordania, en Gaza, en el Líbano y ahora mismo contra Irán? In Gaza, in Lebanon, and right now against Iran. Because they're proxies. Porque son intermediarios. Todos lo son. Todos forman parte del bloque estadounidense. Están comprometidos.
Quiero decir, si la gente no lo ha visto hasta ahora, ya no lo va a ver. Si la gente no ve lo que está haciendo el gobierno turco, no lo va a ver a partir de ahora. Si no ven lo que hacen Jordania, Arabia Saudí y los demás, tampoco lo verán. Pero Irán no permitirá que las fuerzas de la resistencia, no permitirá que el régimen israelí ocupe el sur del Líbano. Y los actos de resistencia no abandonarán al pueblo palestino. El régimen israelí está perdiendo. El sionismo está perdiendo. El mundo los desprecia. Y eso tendrá enormes consecuencias. Y Estados Unidos no ganará esta guerra. Así que tenemos que estar preparados para los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses. Pero el tiempo no está del lado de los sionistas. Muchas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Gracias por invitarme, Nima. Siempre es un placer.